Cordial saludo para todos. Mi nombre es Andrea Vanessa Zamora Andrade. Soy de los Andes Sotomayor, Nariño. En esta ocasión los cultivos seleccionados fueron mora, frijol, caña y brócoli. En mi caso, expongo el cultivo de mora. Con base a la fase de establecimiento, es necesario contar con una ubicación estratégica para este cultivo, ya sea cerca de las vías para facilitar el transporte y su comercialización. También el terreno debe tener disponibilidad de agua. Con base a la selección del lote, las pendientes deben estar menor del 30% para evitar erosión. La textura debe ser franca, el pH debe ser neutro y la profundidad debe ser de mínimo 50 centímetros. Con base a la preparación del terreno sería lo más adecuado la labranza reducida para evitar erosión. Primeramente, pues para la preparación del terreno hay que limpiarlo, ya sea pues con herbicidas o con guadaña, y luego pues remover la vegetación con azadón. En cuanto al trazado, este se debe realizar 45 días antes de la siembra, marcando los puntos de ubicación. Con base a la densidad de siembra, entre plantas debe ser de 2 metros y entre surco 3 metros. Y pues la densidad de siembra sería de 1.666 plantas por hectárea. El aullado sería de 40 centímetros de diámetro y por 40 centímetros de profundidad. Esto se realiza un mes antes de la siembra. Con base al análisis de suelo, este debe realizarse máximo 2 meses antes de que se siembre la mora. El trasplante, pues la planta se debe colocar sin bolsa en el hoyo y pues anteriormente se debe pues desinfectar con cal y pues colocarle lo que es la materia orgánica. Con base a la fase de sostenimiento, la fertilización debe realizarse 4 aplicaciones anuales. Con base al control de plagas, se debe realizar un monitoreo constante o periódico, el uso de material vegetativo sano, también intercalación con otros cultivos o rotación de cultivos. También se debe manejar la parte nutricional, eliminación de material infestado y pues las plagas que más aquejan pues este cultivo son las larvas, los chinches y el barrenador. Con base al control de enfermedades, se puede realizar podas para el controlar también las malezas y realizar una buena fertilización. También se puede utilizar la trichoderma para la antragnosis y el mideo velloso. En cuanto a la poda, existen 3 tipos de poda: poda de formación de 8 semanas del trasplante, poda de producción desde los 6 meses y poda de mantenimiento que se realiza cada 20 a 30 días. Con base al manejo de arbences, este puede ser por medio de herbicidas selectivos o de forma mecánica, que puede ser guadaña o pues también a machete. Con base al plateo manual, este se puede hacer manualmente o con herramientas como la guadaña. Esto se realiza cada 10 semanas. La porqué se realiza después de la poda de formación y pues esto se sigue realizando cada 2 veces al año. Con base al tutorado, esto se puede utilizar postes de madera, alambre, guadúa y polipropileno. El grosor puede ser, digamos, de 10 a 12 centímetros y este se debe enterrar al menos 0,5 metros. Con base a la cosecha ocurre entre los 7 a 9 meses aproximadamente después del trasplante, y la producción pues se puede lograr a los 18 meses con rendimientos de hasta 20 toneladas por hectárea. El punto de madurez para la cosecha de mora corresponde al estado de madurez 5. Como podemos ver en la imagen, existe 6 tipos o 7 tipos de maduración, el cual pues podemos ver que el 5 es el que corresponde para su comercialización. También se utilizan insumos para su cosecha como canastillas y guantes. Con base a la post cosecha está el acondicionamiento, que es la selección, como el descarte de moras dañadas. También está la limpieza, que es la eliminación de impurezas como hojas, tallos y pues restos del suelo. Y también luego se clasifican y se empaca el fruto. El acopio, estos pues son espacios para proteger de la lluvia, sol, el viento. También está el transporte, que pues los vehículos deben estar bastante cerrados para proteger la fruta, pero pues también tiene que permitir la circulación del aire, pues para que esta tampoco no se dañe ni se maltrate.
El empaque, pues con base al empaque se recomienda el uso de canastillas plásticas, sin embargo, pues cuando ya va a mercados, ya pues sería en cajas de polietileno. Con base al almacenamiento, el espacio debe ser pues techado, limpio, ventilado y bien protegido para pues el almacenamiento de este producto. Con base a la producción esperada, con base a la mano de obra, podemos ver que pues se tiene en cuenta el terreno, pues si este caso se lo compra, se lo anticreza o también se lo renta. También está pues la preparación del terreno, la mano de obra para su preparación, para el trazado, para la elaboración de estacas, bueno, todo en un total de 28.700.000 pesos. Con base en los costos y producción esperada, de los costos de producción para una hectárea de mora, serían los insumos como plantas para la siembra, que en este caso serían 1.400 para una hectárea. Los fertilizantes, materia orgánica, cal, fertilizantes foliares, fungicidas, insecticidas, estos costos pues dependerían mucho de la zona en la que uno se encuentre. Los costos de producción en herramientas y materiales y equipos. Con base pues a esto sería como las fumigadoras, tijeras podadoras, guantes, todo eso equivaldría a un total de 7.354.000. Con base a las producciones proyectadas sería 14 toneladas por hectárea al año, con un precio de venta de 4.000 pesos por kilo. Los ingresos esperados serían haciendo los cálculos, sería como de 56 millones al año. Base a la comercialización en los Andes Sotomayor Nariño, la comercialización de mora se realiza en varios canales de distribución, pues sobre todo en el mercado campesino, que se realiza una vez al año, la plaza de mercado y las fruterías o verdulerías, pues que serían las más adecuadas. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Mauricio Vallejo, pertenezco al municipio de Pupiales, Nariño, y el cultivo que me pertenece a mí es el cultivo de frijol. Iniciamos por el establecimiento. Primero decimos que el frijol se cultiva entre los 800 hasta los 2.900 metros sobre el nivel del mar, promedio de 27 grados a 10 grados centígrados, que es donde la variedad se adapta. Este cultivo necesita suelos francos con buena capacidad de retención de humedad, buen drenaje, alto contenido de materia orgánica y un pH de 5.5 a 6.5. Bueno, dentro de los aspectos del cultivo de frijol tenemos que tener en cuenta lo primero, análisis de suelo, que es lo principal para nosotros tener un buen rendimiento en producción, ¿cierto? Segundo, tenemos preparación del suelo, que sería primero la labranza mínima y la labranza convencional. Tercero, tendríamos la selección de semilla, de por sí pues la que más se adapta y tiene buenos rendimientos a nivel de Nariño de la Bola Roja. Y por último tenemos el surcado, el cual la distancia entre surcos es de 60 centímetros y entre planta y planta de 7 centímetros. Fase de sostenimiento. Como primero tenemos control de malezas. Se puede realizar un control químico en presiembra, que se puede aplicar Roundup, que es un glifosato. Y preemergencia, pues ya tenemos lo que son selectivos como Stom más Afalon, los cuales pues hacen un control de arbences tanto de hoja ancha como delgada. También tenemos un control manual, es un poco más dispendioso. Se recomienda hacerlo manual a los 2 meses, que es en donde pues no tenemos tanto follaje y podemos jalarlo con las manos, ¿cierto? Seguimos con la fertilización. Tenemos primero la aplicación de materia orgánica, lo que son abonos orgánicos, seguido de la fertilización química. Tenemos que nosotros aplicar NPK, puede ser un triple 15, 15 de nitrógeno y 15 de fósforo, 15 de potasio, más azufre que viene dentro de los elementos menores o las enmiendas. Y el potasio y el calcio, pues que también vienen en los elementos como los NPKs. Seguimos con la MIPE. Las plagas más limitantes en el cultivo de frijoles es la palomilla y la enfermedad más limitante es la antracnosis. Se debe de manejar un control integral continuo, utilizar variedades resistentes, reducir malezas, que es en donde
más hay adaptabilidad de estas enfermedades y pueden ser vectores que pasan a nuestro cultivo. También debemos usar trampas amarillas, tener o conocer cómo son los hábitos de cada plaga. Y por último tendríamos el control químico con difluvensurón y triazoles para el control de lo que es una antragnosis y manchas a la hoja. Tenemos tutorado, se realiza a los 2 meses, donde se amarra los tallos con soportes los cuales se ubican a 5 metros de distancia cada uno. Cosecha y post cosecha. Se realiza en verde a los 6 meses, cuando sus hojas son amarillas y empieza su senescencia, y sus vainas son de color amarillo o verde amarillo. Se cosecha manual y se dispone en costales de fibra, el cual comercializa para el mercado, o también se la puede hacer cerca de los cuales se desgrana y se vende seco por bulto de 50 kilogramos. Los costos de producción, estamos hablando pues entre adecuación de preparación de terreno, siembra, compra de semilla. Tenemos unos costos directos de 1.792.000 pesos y costos indirectos que tenemos lo que es transporte, empaques, con un total de 7.939.000 pesos, 473 pesos. Podemos observar que los costos son de 7.939.000 pesos por hectárea y 5.641 pesos por kilogramo, y se produce promedio de 1.41 toneladas por hectárea. Su comercialización, cuando el frijol es cosechado en verde, se comercializa en la plaza de los mercados. En mi región se utiliza o se comercializa en las plazas de mercado del municipio de Ipiales, y cuando se realiza la comercialización en seco se lo comercializa a las plazas de mercado, tiendas de barrio o graneros del municipio de Ipiales. Buenas noches, mi nombre es Herman Muñoz, soy del municipio de San Pablo, Nariño. Voy a hablar del cultivo de caña panelera. Pues para esto, en la fase de establecimiento, el suelo debe tener un pH ideal entre 5.5 y 7.5. La temperatura prefiere climas templados con temperatura entre 15 y 28 grados centígrados. La precipitación es recomendable entre 1.500 y 1.800 milímetros en el año. La distancia entre surcos varía de 1.30 a 1.50 metros. La densidad de siembra depende de la variedad, pero pues se recomienda una distancia entre planta de 1 a 1.5 metros. Para la fase de sostenimiento, es recomendable seleccionar variedades resistentes a plagas y enfermedades que tengan un buen rendimiento y calidad del producto final, que sería la panela. La fertilización, se debe aplicar fertilizantes orgánicos o inorgánicos de manera balanceada, pues esto se debe considerar primero que todo las necesidades nutricionales de la caña y las características del suelo. Para esto pues se puede basar uno en el análisis de suelo realizado previamente antes de implementar el cultivo. El control de plagas y enfermedades, para esto se deben realizar monitoreos constantes para detectar plagas y enfermedades, utilizando métodos de control biológico y químico de manera responsable y pues mitigando un poco los daños que puedan ocasionar a los recursos naturales. El riego, implementar sistemas de riego eficiente, puesto que la caña panelera debe tener mucha disposición del recurso hídrico para su desarrollo. Mantenimiento de la hornilla, que se debe realizar mantenimiento retirando los restos de los anteriores procesos una vez ya trasladado la caña hasta el trapiche. Para la cosecha, se realiza entre los 12 y los 24 meses de la brotación de la planta. Esto implica el corte, la alzada y el apilado de la caña. El rendimiento por hectárea de la caña panelera es de 6.25 toneladas. Para
su post cosecha, se cosecha y se transporta la caña hasta el trapiche, donde va a ser procesada posteriormente. La molienda, en la molienda se exprime en un molino para extraer el jugo. La producción de la panela se realiza a partir de que el jugo se evapora en un proceso que se llama cocimiento, y desde ahí se obtiene la panela. Se pasa al proceso de enfriamiento y empacado, donde en moldes la panela se enfría y se empaca y se rotula. En el transporte y la comercialización, finalmente la panela se transporta a los mercados, donde va a ser su venta, que pues naturalmente son las plazas de mercado, los graneros y supermercados. Para los costos de producción en las actividades de siembra, prácticas culturales, se da un total de 13.405.000, lo cual por el valor de kilo de caña da 177 pesos 56. En pues todo lo que tiene que ver con la siembra y las actividades que conllevan las tareas culturales. Para los costos de producción de una hectárea, la mano de obra y los insumos y otros gastos, brinda un costo alrededor de 4.177.500. En la comercialización, el 99% de la panela producida en el departamento de Nariño se comercializa en el mercado interno. Esto quiere decir que pues no sale del país y se comercializa en plazas de mercado, centros comerciales y demás. Mientras que el 1% restante se exporta a otros países. Buenas noches, mi nombre es Yuri Benítez, soy de la zona centro-sur de la UDR Tumaco, Nariño. En este caso voy a hablar sobre el cultivo de brócoli, la fase de establecimiento, que es la preparación del suelo, la siembra y las condiciones climáticas. En la preparación del suelo, el brócoli requiere de un suelo bien drenado y rico en materia orgánica. Se recomienda realizar un análisis del suelo para determinar su fertilidad y el pH, que debe estar entre 6,0 y 7,5. En la siembra se puede hacer directa la semilla en el campo o en bandejas de trasplante. La siembra se realiza en hileras con una distancia de 60 a 75 metros y una distancia de 60 a 75 metros entre ellas y de 30 a 50 entre plantas. Sus condiciones climáticas, ellas son de clima fresco, de una temperatura de 15 a 20 grados centígrados. Fase de sostenimiento. Está el riesgo, la fertilización y el control de plagas y enfermedades. En riesgo es fundamental mantener una humedad adecuada en el suelo, especialmente durante las primeras etapas del crecimiento, ya que es recomendable un riego por goteo para evitar un encharcamiento. En la fertilización se debe aplicar fertilizantes equilibrados a lo largo del ciclo en el cultivo, preferiblemente con un análisis previo del suelo. Los fertilizantes son ricos en nitrógeno, son importantes durante la fase vegetativa. El control de plagas y enfermedades es de implementar un manejo integrado de plagas, ya que esto es esencial. Esto incluye monitoreo regular y el uso de insecticidas orgánicos o biológicos si es necesario. En la cosecha, el brócoli, cuando la cabeza está firme y compacto ante
antes que florezca. Esto genera o ocurre entre los 60 y los 90 días después de la siembra, dependiendo de la variedad. El método de cosecha que se realiza es el corte del tallo principal con un cuchillo o tijera, dejando algunos brotes secundarios que pueden producir cosechas adicionales. Y en la poscosecha, después de la cosecha es importante enfriar rápidamente el brócoli para mantener su frescura, debido a que al almacenarse la temperatura entre 0 y 1 grados centígrados con alta humedad relativa. En los costos y producción esperados, los costos pueden variar según la región, para incluir algunos gastos que son las semillas, fertilizantes, pesticidas, el riesgo, la mano de obra y otros insumos. En la producción depende del manejo agronómico y las condiciones climáticas que se puedan esperar en una producción entre 10 a 15 toneladas por hectárea. Y por último está la comercialización, que puede ser en el mercado local, que el brócoli se vende en mercados, en supermercados. En mi caso, acá en Tumaco, más que todo se venden en los supermercados o en las tiendas de los barrios. El embalaje se utiliza para proteger las cabezas durante el transporte y el almacenamiento. Y las estrategias de venta participan en algunas ferias agrícolas o establecimientos relacionados con algunos distribuidores, ya que esto ayuda a hacer el comercio del brócoli. Gracias.